¿Cómo están? Bien. Bien. Qué bueno. Gracias a Dios. Bueno, los voy a invitar a abrir su Biblia, ahí la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Y hoy les quiero hablar de algo que probablemente hemos escuchado muchas veces, pero a la luz de los hechos parece que necesitamos escucharlo más seguido. Y quiero hablarles del entrenamiento espiritual, del crecimiento espiritual. Cuando estudiaba el tema, recordaba cuando en mis años de universidad, no tantos años atrás, pero sí ya han pasado algunos años, se nota cierto en el pelo blanco. Pero me acuerdo cuando yo, antes de entrar a la universidad, hasta el primer año, fui un joven muy deportista. Éramos más flacos, jugaba, no sé, 3 partidos de tenis a la semana, corría, andaba en bicicleta. Fútbol jugaba de repente porque como era tan malo no me invitaban. Entonces me invitaban a ir a los partidos con los amigos, no. Y acá y ahora cuando he vuelto a jugar hemos jugado con los jóvenes de la iglesia, ¿no? Pero así como que juegan un campeonato no, porque soy malo. Pero sí jugaba 3 partidos de tenis, andaba en bicicleta, corría, era bastante activo. Pero entré a la universidad, tuve la necesidad también de trabajar, por tanto estudié, trabajé, y obviamente el estado físico empezó a decaer. Empecé a engordar, ¿cierto? Entonces, y cuando terminé la universidad, dado que trabajaba y estudiaba, no había hecho los deportivos. Así que los pagué al último. Dije, bueno, voy a tomar los deportivos mientras esté haciendo mi tesis. Y antes de eso me acuerdo que fui con un compañero de la universidad a jugar un partido de tenis y quedé, pero absolutamente contracturado. No me podía mover, caminaba lento, me dolía todo, me dolía la espalda, me dolía el brazo, me dolía las piernas, hasta el pelo me dolía. Yo dije, mi estado físico es deplorable, es deplorable. Así que cuando fui a inscribir los deportivos, tomé tenis porque me gusta mucho jugar tenis, a pesar de que ahora hace tiempo que no lo hago. Y tomé acondicionamiento físico, pero sin sobrecarga, no eso de hacer pesas ni nada de eso, sino que en el estadio. Y llego el primer día de clase, y ahí estaba un profesor, tenía unos 50 años, calvo, pura fibra, vestido, me acuerdo, de buzo, azul, zapatillas blancas, una polera de esas como de tenis antigua con cuello, metida adentro, con una tabla de madera así, con clico, un silbato, un tremendo silbato y un cronómetro. Y este profesor era de la escuela antigua. Entonces, me sentí, yo nunca hice el servicio, pero me sentí en un momento como estar bajo una disciplina militar. Entonces nos empezó a hacer ejercicio y después se nos volvió a preguntarle, profesor, ¿y cómo se aprueba este ramo? ¿Cómo aprueba un ramo de acondicionamiento físico? Ah, simple, dijo, vamos a hacer algunas pruebas, por ejemplo, y justo me dijo, a ver, salta con tus 2 piernas juntas, sin tomar vuelo, sin nada. Entonces yo me tuve que poner así y había que saltar, solamente con rechazo. Debo haber saltado 1,40 m, así como mucho, 1,5 m como mucho. Y mi profesor dijo, ¿cuánto mides tú? 1,78, 1,79. Bueno, tienes que saltar 1,80 m para sacarte un 4. Y ahí nos pusimos algunos a saltar y no había caso que llegáramos, éramos todos parecidos en la estatura. Y no había caso que tuviéramos el 4. Chanfle, dijimos, esto está duro. Así que bueno, nos sometimos al entrenamiento de este profesor. Nos hacía trabajar, hermano, a la fatiga. En el estadio trabajábamos con esos balones, no sé si alguna vez ustedes trabajaron esos que son como unos zapallos gigantes de esponja que se mojaban y nos teníamos que tirar. Nos hacía subir y bajar, no sé si alguien conoce el estadio de Los Hachas, pero nos hacía subir y bajar la escalera en zigzag por todo el estadio, correr, saltar de piernas juntas, saltar las escaleras, bajar corriendo, saltar las escaleras, bajar corriendo, y así 1 hora y media. Yo las primeras clases, el primer mes, yo terminaba fatigado, así, con las pulsaciones a mí. Y el profesor, cuando me había tirado en el piso, tirado en el pasto, me tocaba el pito, levántese yo, me decía, corra, no puedo más, profe, sí que puede, y me hacía correr de nuevo. Y ya cuando me veía que efectivamente yo creo que tenía el ojo blanco, me decía, ya, a la ducha. Y así nos tenía que trabajar. Pero me sometí a esa disciplina y empecé después a sentir algunos efectos en mi cuerpo. Y necesariamente empecé a dejar algunas cosas. Yo en ese tiempo no era cristiano, entonces tampoco me cortaba, trasnochaba a veces y todo eso. Y me di cuenta que antes de las clases, teníamos 2 días a la semana, martes y jueves con ese profesor, los días anteriores tenía que acostarme temprano. Si
sino en la clase del profesor, y el profesor se parece que se da cuenta cuando nosotros trasnochábamos, porque nos hacía pero pedazo. Y veía que empezar a cuidar la alimentación, porque ya no podía seguir chancheando ahí con la hamburguesa, el completo. Lamentablemente en la universidad, yo que trabajaba y estudiaba, me desordené absolutamente con la alimentación, comía a deshoras, lo que alcanzaba, lo más rápido posible, porque no había ni tiempo para almorzar. Tenía tiempo para hacer otras tonterías, pero tiempo para almorzar no tenía. Y para estudiar había que hacerse el tiempo, si no, no iba bien. Y si no iba bien, mi papá ahí, ¿cierto?, le da el reto que tiró en oreja. Mi papá me dijo, yo pago 6 años de universidad, no pago más. ¿Cuánto duró tu carrera? 6 años. 6 años pago. Así que como a mí se me ocurrió atrasarme un semestre, el último semestre me lo tuve que pagar yo, porque mi papá pagaba 6 años, no pagaba más. Entonces, bueno, ese era un paréntesis. Entonces yo me sometí a este entrenamiento y empecé a ver, ¿cierto?, los resultados. Pero tuve que cambiar mi alimentación, porque si no, no rendía, era duro, me exigía. Tuve que abstenerme de ciertas cosas, porque también si no nos iba bien, y empecé a ver los resultados. Y a los partidos de tenis no quedaba fatigado, podía jugar 3 sets sin ningún problema. Hasta que al final de semestre, me acuerdo, con Rodrigo Bueno, llegamos a jugar 5 sets. Y sin quedar acalambrado. Y eso ya era... Y en la prueba final, salté como 2 metros y tanto. Imagínense. O sea, era una... Yo no me podía creer como eso. Pero me sometí a un entrenamiento. Y ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 de los versículos 3 al 8, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nos centramos en el versículo 5, cuando Pablo dice acá, con toda diligencia, ¿cierto?, quiere decir hacer el máximo esfuerzo. Eso quiere decir ahí, con toda diligencia, haciendo el máximo esfuerzo. La vida cristiana no se vive para la honra de Dios sin que nos esforcemos como es debido. Honrar a Dios requiere un esfuerzo de parte nuestra. Y además Pablo dice, por esto mismo, cuando dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, haciendo vuestro máximo esfuerzo, dice, por esto mismo. ¿Por qué? Por lo que leímos, ¿cierto?, del versículo 3 hasta el versículo 4. Por todas esas maravillas, ¿cierto?, que el Señor, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, por eso mismo, por lo que menciona Pablo, debemos poner toda diligencia. Toda diligencia. Y también dice añadir, o sea, se nos exhorta a añadir una serie, ¿cierto?, de excelencias morales que se detallan más abajo. Nosotros los creyentes no podemos estar indiferentes ni sentirnos complacidos en nosotros mismos. La abundancia de la gracia divina del Señor, la gracia del Señor para con nosotros, requiere una dedicación total. Entonces, y después en el versículo 8 se nos dice, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Entonces, si estas cosas, estas excelencias morales que se presentan ahí están en nosotros, si ponemos toda diligencia en añadir, dado la gracia y la misericordia del Señor, no estaremos ociosos ni tampoco sin fruto. Entonces, estamos poniendo la diligencia que se requiere en nuestro entrenamiento espiritual. ¿Estamos creciendo nosotros en el conocimiento de aquel que nos llamó? ¿Crecemos espiritualmente? Vamos a ver. Te damos gracias, buen Dios, por este tiempo. Gracias, mi Dios, también por tu palabra, por tu preciosa palabra. Cantábamos antes de pasar aquí, mi Dios,
para mí un tesoro. Y Padre, muchas veces ese tesoro pareciera ser que está guardado en un baúl y sigue ahí enterrado. Padre, oro para que hoy tu palabra nos hable a cada uno de nosotros, para que seamos exhortados, removidos, para que este año, mi Dios, podamos crecer en tu palabra, en tu amor, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también, mi Dios, que sea un año de victoria y de nuevas almas, mi Dios, que se añadan a su iglesia. Padre, gracias por este tiempo. Bendícenos y guíanos, mi Dios, en todo tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿en qué consiste el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual consiste en crecer en el conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Primer punto. Crecer en el conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Disminuir la frecuencia y la severidad del pecado. También implica crecer en la práctica de las cualidades de Cristo. Y por último, crecer en la fe y la confianza en Dios. Quizás el mejor resumen lo podemos encontrar ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es el mejor resumen en lo que consiste el crecimiento espiritual. Sed imitadores de Cristo. En el entrenamiento físico es necesario pasar por distintas etapas de entrenamiento y combinando distintas disciplinas. Y el desarrollo muscular o el aumento de la capacidad aeróbica, la resistencia física, lo que estemos buscando con ese entrenamiento, no se va a dar de un día para otro. Recién, quizás después del primer mes, va a haber algunos resultados. Entonces, y quizás ni siquiera después del primer mes. Pero a medida que el entrenamiento va avanzando, vamos aumentando, ¿cierto?, la carga de trabajo. Porque no saco nada yo con, si quiero correr, salía a correr todos los días 10 minutos y correr todavía 10 minutos. Cuando quiera correr 15 probablemente no pueda. Tengo que ir, ¿cierto?, aumentando y hay planes de entrenamiento y todo eso. Y también se requiere, ¿cierto?, como dijimos, un cuidado especial en la alimentación. Y por supuesto el descanso adecuado. Ahí hay que saber descansar. Yo no podía trasnochar, no podía acostarme tarde previo a un día de entrenamiento porque si no, no rendía. Como el profesor se da cuenta, más me hacía trabajar, me hacía sufrir. Entonces tenemos que, ¿cierto?, ir aumentando esa carga de trabajo, tenemos que ir alimentándonos de la manera adecuada y tenemos que tener el descanso adecuado. Esto es fundamental para el crecimiento y para la mejora. Sin eso, difícilmente vamos a crecer o mejorar. Entonces, de igual manera, nosotros los cristianos debemos aprender a entrenar nuestro espíritu. ¿Para qué? Para poder crecer espiritualmente. Entonces, si nos entrenamos nosotros constantemente, si no nos entrenamos, constantemente, nunca vamos a estar en condiciones aptas para enfrentar los desafíos y los retos que vienen por delante. Yo no podría haber saltado más de 2 metros si no me hubiese entrenado. Por más que intentara y pusiera todo mi empeño, saltaría. Voy a descansar una semana, voy a dormir bien y voy a volver a saltar. No iba a saltar en la distancia que requería para poder aprobar mi rango. Era necesario entrenarse para poder estar en las condiciones necesarias para poder rendir en lo que se requería. Era necesario que yo me entrenara para poder jugar un partido de tenis como yo quería. Si no, no podía. Si no, terminaba contracturado, adolorido, con calambre en la noche. No podía. Tenía que entrenar. Y lamentablemente parece que muchos de nosotros, muchos creyentes, esperan, ¿cierto?, tener un poder o una energía sobrenatural, algo así, sin tener que pasar por un proceso de crecimiento espiritual para alcanzar la madurez cristiana. Y no es así. Al igual que el entrenamiento, no hay ni dietas ni planes milagrosos que nos ayuden en una semana a tener una condición física correspondiente. Tampoco hay algo así que nos diga que lee esto, haz esto y vas a tener la madurez espiritual necesaria. No. La madurez espiritual es un proceso. Es un proceso que requiere, como decía ahí, ¿cierto?, el apóstol Pedro, toda nuestra diligencia. Toda nuestra diligencia. El mayor de los esfuerzos. Sin esfuerzo
no nos vamos a entrenar y no vamos a crecer. Entonces algunos buscan experiencias espectaculares, puntos de inflexión así trascendentes, pero la victoria real y duradera no la vamos a obtener por esos medios. El plan de Dios es que alcancemos la madurez a través de un proceso continuo de crecimiento, un plan de entrenamiento espiritual. Entonces, y si nosotros, la iglesia, los cristianos, no damos, ¿cierto?, la importancia que requiere el crecimiento espiritual, vamos a estar produciendo frutos amargos. Y quizás muchas personas que confiesan ser cristianas se van a ver afectadas, y quizás muchos están afectados, por cierto, por una atrofia espiritual. Y lamentablemente lo vemos. Hay una atrofia, ¿cierto?, en el espíritu. No hay un desarrollo, no hay crecimiento. Finalmente, vamos a estar llenos de gente espiritualmente inmadura, frágil, ¿cierto?, sin discernimiento, débil. Y a veces pareciera que el subdesarrollo espiritual es la norma y no la excepción. Y lamentablemente nos encontramos, ¿cierto?, con mucho subdesarrollo espiritual. Y esto es peligroso para nosotros, para la iglesia. El crecimiento constituye, ¿cierto?, uno de los signos esenciales de la vida, tanto en lo que es como lo físico como lo espiritual. Si nosotros pensamos en cualquier ser vivo, una planta, un animal, nosotros mismos, si no crecemos, ¿qué piensa usted? Algo anda mal. Cuando nosotros vamos a los controles con Santiago, con Sara, una de las cosas que se hace en el control sano es medir, para saber cuánto ha crecido. Y hay tablas, hay bandas que nos dicen si el niño va bien en su crecimiento, o está más largo de lo normal, y si está más chico de lo que es, uno a veces se preocupa. Porque lo mismo que si no ha subido de peso y todo eso. Entonces los que han sido papás recientemente lo tienen bien claro. Y uno está ahí anotando cuánto medido, cuántos centímetros, sobre todo cuando son chiquitos, porque uno los mide mes a mes. Esto es un centímetro, va creciendo. Si no pasa eso, nos preocupamos. Y si no crecemos espiritualmente, si vemos que estamos estancados, en la misma estatura que cuando llegamos a los pies del Señor, ¿nos preocupamos? No nos preocupamos. Yo en la condición en la que llegué a entrenar a la universidad era una condición paupérrima. Y si hubiese salido de ese ramo con la misma condición, no hubiese hecho nada, solo hubiese ido a puro caminar. Entonces, la pregunta es, ¿estamos creciendo espiritualmente? Y si lo estamos creciendo al ritmo que deberíamos crecer. De una cosa sí podemos estar seguros, es que Dios quiere que todo cristiano alcance la madurez espiritual. Y vamos a ver aquí en 2 Pedro 3:18. Segunda Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, la palabra, ¿cierto?, nos manda a que crezcamos. Es nuestra obligación crecer, ¿cierto?, en el espíritu. Y por cierto, también es un privilegio hacerlo. Día tras día podemos avanzar hacia un conocimiento más pleno, más elevado, personal y experimental de Dios y de Cristo, día tras día. Usted se preguntará cómo será posible. ¿Cómo será posible? Por medio de su palabra y conocerlo más a Él. Conocerlo de un modo más íntimo, ¿cierto?, sabiendo descansar en su poder y en su gracia. Esa es la forma en que vamos a crecer espiritualmente. Veamos primero algunos conceptos equivocados en cuanto al crecimiento, que a veces distorsionan un poco lo que es. El crecimiento espiritual, primero que nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Veamos ahí Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cierto? Y leíamos ahí al principio en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ¿cierto?, que
tenemos todo lo que necesitamos lo tenemos en cuanto a la vida y la piedad. Y como dice ahí, ¿cierto? En 2 Corintios capítulo 5, nosotros somos nuevas criaturas. Entonces, posicionalmente nosotros gozamos la perfección, sin embargo en la práctica no damos el tallo. Pero el crecimiento es ese proceso mediante el cual lo que nosotros somos en Cristo se hace más real en nuestra experiencia diaria. Por lo tanto, el crecimiento no tiene que ver, ¿cierto?, con nuestra posición en Cristo, sino que es el proceso mediante el cual lo que somos en Él se va reflejando en nuestra vida diaria. Tampoco el crecimiento espiritual tiene que ver con el favor de Dios. Si vamos a ir a Romanos 5, del versículo 6 al 10, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo puede hacer que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, Dios no nos quiere más porque seamos más espirituales. Dios nos ama. Nos ama a pesar de haber sido pecadores y de estar muertos al pecado de Cristo. Dios nos amó y entregó a su Hijo. Dios ya no puede amarnos más porque su amor es pleno hacia nosotros. Por tanto, y Él demostró su amor, ¿cierto?, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, Él no nos va a amar simplemente porque estemos creciendo. Por tanto, el crecimiento tampoco tiene que ver con el favor de Dios. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver, ¿cierto?, con el paso del tiempo. En el ámbito espiritual, a diferencia del ámbito, ¿cierto?, de la vida, el crecimiento no tiene ninguna relación con el tiempo. Muchas personas llevan años en Cristo, sin embargo siguen siendo niños espirituales. Y también la palabra, ¿cierto?, nos muestra eso en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 2. Dice, os di beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, el crecimiento espiritual tampoco tiene relación con el tiempo. No porque llevemos 30 años en la iglesia, vamos a ser personas maduras espiritualmente. Deberíamos. Pero no necesariamente el paso del tiempo produce ese efecto. El crecimiento espiritual también nada tiene que ver con el conocimiento. No digo que todas estas cosas que estoy nombrando sean malas, pero no tienen que ver necesariamente con el crecimiento. Entonces, el crecimiento espiritual nada tiene que ver con el conocimiento. Entonces, no se pueden equiparar los hechos, los datos, la información o la inteligencia con la madurez espiritual. Es posible que muchos de nosotros hayamos ganado concursos, y uno ve que hay gente que gana concursos bíblicos, los versículos, las preguntas, y no necesariamente son maduros espiritualmente. El conocimiento no es garantía de una madurez espiritual. No es garantía. Y hemos visto, y lamentablemente he visto casos de hermanos o hermanas que uno lo iba, ganaban sus concursos, todo eso. Y después, lamentablemente, ¿cierto?, cae. Entonces, el conocimiento no es garantía de una madurez espiritual. ¿Es necesario aprender versículos, memorizar la palabra? Sí, obvio que es necesario, es muy bueno hacerlo, pero no es garantía de crecimiento espiritual, no nos engañemos. El crecimiento espiritual tampoco nada tiene que ver con la prosperidad, como muchos dicen por ahí. Algunos dicen, mira cómo va a bendecir el Señor, por honrarlo el Señor me ha prosperado. Entonces, probablemente Dios le haya permitido prosperar, pero la prosperidad tampoco nada tiene que ver con el crecimiento espiritual. De hecho, si vemos la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, de los versículos 7 al 10, dice, mira las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido de sí mismo, perdón, 2 Corintios 12, no es 10. 12.
2 Corintios 12, del 7 al 10. No era el capítulo 10, capítulo 12, perdón. Ahí sí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me libraré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nada tiene que ver el crecimiento espiritual con la prosperidad. Si el Señor le ha permitido prosperar, amén, qué bueno que el Señor le haya permitido prosperar, pero eso tampoco tiene que ver con la prosperidad. Muchas veces se dedican a prosperar económicamente y descuidan lo importante, que es el espíritu. Entonces, no es necesario. Por lo tanto, el crecimiento espiritual consiste simplemente en hacer coincidir nuestra práctica con la posición que disfrutamos en Cristo. Y el crecimiento espiritual resulta decisivo. Podemos llamarlo como queramos, podemos llamarlo como ahí en 1 Timoteo 6:11, podemos decir que es seguir la justicia, o en Romanos 12, cuando dice ser transformados, o ahí también en 2 Corintios 7, también lo llaman perfeccionar la santidad, como en la mañana con la clase cimiento en Filipenses 3:14, podemos decir proseguir a la meta, ¿cierto? Edificarse en la fe, según Colosenses 2:7. Podemos llamarlo de la manera que queramos, pero el objetivo común es el mismo, y el que sale aquí en 2 Corintios 3:18. Dice: por tanto nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, los cristianos debemos ser transformados a la misma imagen del Señor. Crecer espiritualmente no es algo místico, no es algo sentimental, devocional, psicológico, o una consecuencia de poner en práctica ciertos secretos ahí inteligentes, sino que lo experimentamos, el crecimiento espiritual, a medida que vamos comprendiendo y practicando los principios que se nos dan en la palabra de Dios. Así crecemos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo crecemos entonces espiritualmente? ¿Cómo podemos hacer en nuestra vida un entrenamiento efectivo? Primero, tenemos que comprender, para que ocurra el crecimiento espiritual, primero debemos asegurarnos de que poseemos una verdadera vida espiritual a través, ¿cierto?, de la fe en el Señor Jesucristo, que es lo que dice aquí en 1 de Juan 5, versículos 11 y 12. Dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, sabemos, ¿cierto?, que cuando creemos en Él, en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Señor, ¿cierto?, ahí en Juan 14 dice que cuando Él no esté, nos va a enviar el Consolador, y que ese Consolador, que es el Espíritu Santo, va a vivir en nosotros. Y como sabemos, ¿cierto?, en 2 Corintios 5 se nos dice que somos hechas nuevas criaturas, ¿cierto? Lo viejo murió y ahora somos hechos, ¿cierto?, nuevos. Entonces, nuestra vieja naturaleza, esa vieja naturaleza que estaba dominada por el pecado, ha sido, ¿cierto?, muerta y es reemplazada por una nueva naturaleza, que es, ¿cierto?, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros. Y estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces, el crecimiento espiritual solamente va a ocurrir en quien es hijo de Dios, en quien ha creído por fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo crecemos? ¿Cómo crecemos? Acordémonos de un deportista. Acordémonos del deportista. Primero, para crecer, primera carta de Pedro 2:2.
Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primer paso para crecer espiritualmente, aliméntese, como corresponde. Aliméntese de la palabra de Dios. Ese es el alimento que el espíritu necesita. Si usted no se alimenta adecuadamente, no va a crecer. No va a crecer. Thomas Watson dijo una vez, son las escrituras las que engendran y nutren la vida del creyente. Nacemos espiritualmente por medio de ella y ella nos alimenta para llevarnos a la madurez. La clave es la alimentación. El consejo acá de Pedro era desear la palabra así como un niño desea la leche. Yo le invito un día a que vaya a mi casa temprano y que vaya a despertar a Santiago. Lo primero que dice es, oh papá, y después, quiero leche. Y cuando usted haga ese ejercicio, trata de hacerle cualquier gracia. A él le encanta cantar, cántele, hágale cosquillas, juegue, saque un autito y póngase a jugar, póngale los bonitos, haga lo que quiera. Y Santiago lo único que va a hacer, lo va a mirar y le va a decir, quiero leche. No hay nada que usted pueda hacer cuando el niño tiene deseo de tomar la leche. La única manera de calmarlo es darle la leche, porque no quiere otra cosa. En la mañana no se sigue, después se toma la leche y vamos a jugar, vamos a cantar, vamos a hacer lo que quiera, pero la leche es lo primero, porque si no le da la leche, ya se pone idiota, se va a la cocina, abre la despensa y me muestra la leche. Y ahí está la leche para preparar todo, el chocolate para hacerle su leche en la mañana. Y ella sabe dónde está ahora, la leche. Pero hijo, la leche. No hay otra cosa. Entonces, no hay ningún otro interés en un niño en que tomar su leche. Nuestro deseo por la palabra es así. Como le dije al principio, esto probablemente lo hemos escuchado muchas veces. Quizás lo que hoy día le voy a compartir ni siquiera mucho le sorprenda, lo han escuchado muchas predicaciones con respecto a esto. Pero cuando uno ve un poco cómo estamos, pareciera ser que esto lo necesitamos escuchar más seguido. Entonces, lamentablemente hay muchos cristianos que están con anorexia espiritual, porque no se alimentan, ¿cierto?, de la palabra. Necesitamos recordar lo que decía ahí el profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 16. Jeremías 15, versículo 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Las palabras, ¿cierto?, ahí al profeta le fueron de gozo. Entonces, la palabra de Dios, y ahí, ¿cierto?, también en 1 Timoteo 4:6, también el apóstol Pablo nos recuerda dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, la palabra de Dios es la que nos alimenta a nosotros los creyentes. La necesitamos, ¿cierto? Así como el bebé necesita la leche, nosotros necesitamos la palabra del Señor. Pero también debemos de crecer a fin de recibir también alimento sólido, como ahí exhorta, ¿cierto?, el apóstol en Hebreos, versículo 5, versículos 13 y 14. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cierto? Dice ahí que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, tenemos también, ¿cierto?, que crecer a fin de tomar alimento sólido y no solamente la leche. Pero debemos desear la palabra de Dios así como el niño desea la leche. Debemos desearla. Debemos desear
estar tiempo con ella. La palabra de Dios, hermanos, transforma vida. Pablo animaba, ¿cierto?, a renovarse en el espíritu de sus mentes, ahí en Efesios 4, en el versículo 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, no llegamos a ser perfectos cuando creemos, pero el Espíritu Santo todavía tiene mucho que hacer en nuestras vidas cuando llegamos a los pies del Señor. Cuando llegamos a los pies del Señor espiritualmente, usted llega y yo llegué en la misma condición en la que yo llegué a entrenar. Totalmente sin musculatura, excedido de peso, de cosas, de carga, qué sé yo, y con cero condición. Entonces el Espíritu Santo tiene mucho que hacer en nuestra vida. Y para eso debemos primero alimentarnos bien. Podemos participar en muchos seminarios. Nada de estas cosas son malas, ¿cierto? Podemos participar en muchos seminarios, leer muchos libros, ¿cierto? Escuchar programas en la radio, pero si descuidamos la palabra de Dios, pocos cambios vamos a experimentar. Porque el Espíritu Santo obra por medio de la palabra. Así el Espíritu Santo puede llevarnos a la maduría espiritual, por medio de la palabra, ¿cierto? Pablo lo dijo ahí en 2 Corintios 3:18. Dice ahí en 2 Corintios 3:18, por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, y también ahí, lo podemos ver también en Santiago, ¿cierto? Hay una referencia a esto. Pero, ¿a qué espejo se refería aquí el apóstol? ¿A qué espejo se refería? A la palabra del Señor. Ese es el espejo, el cual tenemos que mirarnos. ¿Y cómo llegamos a cambiar, cierto, la semejanza de Cristo? Cuando vemos la gloria de Jesucristo revelada en el espejo de las Escrituras. El Espíritu Santo de Dios nos transforma en su imagen. Ahí está la llave maestra, si lo queremos llamar de alguna manera, del crecimiento espiritual. Cuando vemos la gloria de Jesucristo revelada, ¿cierto?, en el espejo que es la palabra. Ahí está la llave maestra. Ahí está lo primero. Aprender cómo crecer espiritualmente es un viaje de toda la vida. De toda la vida. No es que de aquí a 5 años voy a llegar a crecer lo que necesito y después ahí me quedo. Es un viaje de toda la vida. Y eso ocurre, ¿cierto?, cuando nosotros leemos y aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahí en la segunda carta a Timoteo, conocemos muy bien, ¿cierto?, esa cita, 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice, todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para que ocurra el crecimiento espiritual debemos ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos por la palabra de Dios. Debemos ser nutridos por la palabra de Dios. Esa es la esencia del crecimiento espiritual. No hay atajos a la madurez espiritual. Es un proceso de toda la vida. ¿Cómo usar esta llave maestra? Se preguntarán. Primero, vimos, ¿cierto?, aquí toda la escritura, toda la palabra es inspirada por Dios. Primero, créala. Crea la palabra de Dios. Aceptemos la Biblia como lo que es. La palabra inspirada, infalible, inerrante y suficiente de Dios. Eso es la palabra del Señor. Entonces, lo primero, créala. Segundo, estúdiela. Estúdiela. Apolo, mire como en Hechos 18:24. A Apolos, ¿cómo se le conocía? Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Cierto? Y también el apóstol Pablo ahí exhorta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15.
Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, estudiemos la palabra de Dios. También, honre la palabra de Dios. Honre la palabra de Dios. Y también, como dice ahí, si vamos al Salmo 119, Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97 dice, en signo de exclamación, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Podríamos decir lo mismo que el salmista? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la palabra de Dios? El salmista exclamaba, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día, dice, es ella mi meditación. Por otro lado, obedezca la palabra de Dios. Mira ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Nada nos servirá creer, estudiar, honrar y amar la Biblia si no la obedecemos. Los mandamientos de Dios no son opcionales, son obligatorios. Entonces, lo primero es la alimentación con la palabra de Dios. Esa es la llave maestra, ¿cierto?, para el entrenamiento espiritual. Segundo, abstenerse. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Dice 1 Corintios 9, 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La vida de un deportista de élite está llena, ¿cierto?, de sacrificios. Llena de sacrificios. Y conocemos historias, ¿cierto?, de muchos deportistas que tenían que abstenerse de muchas cosas. Y ciertamente para el cristiano en su caminar y en su crecimiento espiritual, también. El dominio propio, hermano, es crucial para alcanzar la victoria, ¿cierto? Y el dominio propio también quiere decir contenerse. Esto también lo podemos, ¿cierto?, llamar caminar en el Espíritu, como dice aquí en Gálatas 5. Nos vamos a Gálatas 5. Versículos 16 y 18, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y ellos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y después, en el versículo 24 al 26, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces debemos, ¿cierto?, caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es permitir que Él nos llene. ¿Cierto? Ahí en Efesios 5, 18 dice, no embriaguéis en vino, porque hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos tiene que controlar y guiar en todo nuestro aspecto.
¿Cómo se logra esto? Al escoger conscientemente por fe, confiar en el Espíritu Santo para que nos guíe cierto en pensamiento, en palabras y en obras. Como dice ahí en Romanos 6, Romanos 6, del 11 al 14 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el no confiar en la guía del Espíritu Santo traerá como consecuencia el no estar a la altura del llamado y posición que nos proporciona la salvación. En Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis dignos, ¿cierto? Como es digno de la vocación de la cual fuimos llamados. Entonces, debemos abstenernos de muchas cosas para poder crecer espiritualmente. Así como el deportista tiene que acostarse temprano, abstenerse de cierta comida, probablemente de salir, del trasnoche y de cuantos otros placeres que la vida puede ofrecer, de los amigos, porque son largas horas de entrenamiento, viajes, competencias y muchas cosas, el cristiano también debe abstenerse para poder crecer espiritualmente. También para crecer necesitamos un descanso necesario. Necesitamos descansar. Si nos vamos a ir a Filipenses, capítulo 4. Del versículo 4 al 7. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El descanso, hermanos, es algo muy necesario para alguien que entrena en un deporte. Y el descanso también lo es para nosotros si queremos entrenarnos en el Espíritu. ¿Oramos nosotros confiando en el Señor? Amén. ¿Entregamos realmente nuestras cargas al Señor? Amén. ¿O oramos pidiéndole al Señor que nos sane, pidiéndole al Señor por un nuevo trabajo o cualquier cosa, y después seguimos afanados y preocupados, queriendo nosotros por nuestros propios medios solucionar todos los problemas que están enfrente de uno? ¿O aprendemos a bajar los brazos y a descansar? Si queremos crecer, tenemos que aprender a descansar en el Señor. Si no, vamos a estar afanados. Vamos a estar afanados tratando de solucionar cuántos problemas tenemos en la vida, porque todos tenemos problemas, todo el día, la vida en sí tiene muchos problemas, está hecha de problemas. En el trabajo, los estudios, en el hogar. Pero debemos saber reposar en las manos del Señor. Si no, los afanes de la vida nos van a consumir. El Señor mismo nos dijo eso en Mateo 6. Si nos vamos a ir a Mateo 6, como el Señor está diciendo en el sermón del monte, el versículo 26 en adelante dice, del 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y el Señor, ¿cierto?, después dice más adelante en el capítulo 10, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿cierto?, porque Él nos hará descansar. Entonces, solo vamos a descansar si realmente depositamos nuestras cargas en las manos y tomamos el yugo del Señor, que es ligero. Solo así vamos a encontrar descanso. Caso contrario, no vamos a estar descansados para nuestro plan de entrenamiento espiritual. No vamos a tener fuerzas de leer, no vamos a tener fuerzas para orar, no vamos a tener fuerzas para venir a la iglesia, para estar en la comunión con los hermanos, porque vamos a estar cansados y afanados de todos los problemas que la vida tiene. El Señor, ¿cierto?, tiene cuidado de él. Si nosotros descansamos, vamos a ser, ¿cierto?, fortalecidos. Debemos aprender a confiar, ¿cierto?, en la protección del Señor, y sus promesas las dicen. Dice la palabra, ¿cierto?, que el Señor va a cumplir su promesa. Debemos aprender a descansar en su poder, en su fidelidad, en su justicia. Entonces, ¿estamos descansando en Dios o descansamos en nuestras propias fuerzas? Insisto, no vamos a poder crecer espiritualmente si descansamos. Al contrario, vamos a vivir afanados tratando de resolver nuestros propios problemas. Y por último, para crecer y para tener un plan de entrenamiento espiritual, vámonos a ir a 1 Corintios 9, 24, 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que ya habiendo sido grande para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Todo aquel que compite y se entrena porque tiene una meta. Tiene una meta. Y es evidente, ¿cierto?, que Pablo está abordando ahora una vida con propósito, con objetivos espirituales. ¿Tenemos metas espirituales? ¿Tenemos objetivos espirituales? Año tras año nos ponemos una meta espiritual. Es decir, voy a leer la palabra. Pero ojo que las metas tienen que ser medibles, si no, caso contrario, a fin de año no vamos a poder hacer una revisión de nuestra vida y decir, cumplí o no cumplí mis metas. Y si no las cumplí, entender por qué no las cumplí. Una meta es decir, voy a leer todos los días, y así yo sé si hay un día que no leí y no cumplí la meta, o voy a leer la Biblia completa en un año, o voy a dedicar tantas horas a la oración, o voy a asistir todos los días a la escuela dominical y al culto de la tarde. Metas que puedan ser medibles. O este año voy a participar, ¿cierto?, en una obra de formación, o voy a participar en un club de niños, o me voy a ofrecer para ser maestro de la escuela dominical, etcétera, etcétera. ¿Tenemos metas espirituales? ¿Nos ponemos metas? Es muy difícil entrenarse si uno no tiene un objetivo claro por el cual se está entrenando. Ciertamente tenemos todos un objetivo último, ¿cierto?, que es ser a la imagen, conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin último, nuestra meta, ¿cierto?, para la gloria del Señor. Pero también debemos tener metas, ¿cierto?, objetivos personales desde el punto de vista espiritual. Proponerme, decir, yo este año voy a servir. Yo este año quiero estar adelante coordinando. Yo este año me voy a ofrecer para estar en la portería. Trabajo siempre hay, son bien recibidas las manos. Entonces, ¿tenemos metas espirituales? Año a año nos ponemos metas, nos trazamos desafíos que nos ayuden a esforzarnos día tras día en crecer en el conocimiento del Señor. ¿O estamos ahí inertes, sin hacer nada, atrofiando el espíritu? Aquí me llama la atención porque cuando dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo, ahí se refiere un poco a la disciplina. Y vemos, ¿cierto?, que el Señor aceptó al que ama, corrige. Y me acuerdo que el profesor, cuando uno le decía, oh, el profe, es que me duele la pierna, si no duele no sirve.
Si no le duele, no me sirve. Necesito que le duele. ¿Por qué? Porque el músculo estaba trabajando. Cuando uno va al gimnasio también y me queda dolorido, el profesor le dice, bien, porque trabajó, por eso está dolorido. Entonces, también la disciplina del Señor, ¿cierto?, nos sirve para ir creciendo. Entonces, ¿cómo sabremos si estamos creciendo? ¿Cómo sabremos si estamos creciendo? En Gálatas 5, con esto ya terminamos. En Gálatas 5, en los versículos 19 y 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo, algunas de estas cosas probablemente eran nuestras prácticas. Pero después en el 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando lo primero empieza a desaparecer y empezamos a ver más de lo segundo, es porque estamos creciendo espiritualmente. Debemos medir nuestro crecimiento. Debemos estar preocupados de nuestro crecimiento, así como cuando llevamos al control de nuestros hijos y vemos cuánto ha crecido, porque eso nos preocupa, porque si está creciendo es signo que está bien. Debemos medir también nuestro crecimiento espiritual, porque si no estamos creciendo, no estamos bien. Estamos mal. Nos estamos atrofiando. Entonces, hay que alimentarse como corresponde, con la palabra del Señor. Un deportista de elite tiene que comer arriba de 6.000 calorías, leía por ahí. Inclusive me sorprendí, Michael Phelps, un nadador, ¿cierto?, de Estados Unidos, que ganó no sé cuántas medallas de oro en los Juegos Olímpicos, cuando estaba en full entrenamiento consumía 14.000 calorías. Porque las quemaba, ¿cierto?, porque tenía que tener esa cantidad. Los que hacen fisiculturismo, no sé cuántas cantidades de proteínas tienen que consumir, ¿cierto?, para aumentar la musculatura. Si nosotros queremos tener nuestros músculos espirituales fortalecidos, ¿cierto?, y queremos tener esa energía para poder hacer y ser espirituales de élite, debemos consumir muchas calorías de la palabra del Señor. Debemos abstenernos de lo que no nos sirve, de lo que nos entorpece. Debemos descansar en el Señor para poder estar, ¿cierto?, no afanados, sino que descansados, dispuestos a la palabra y tener una meta. No solamente la meta suprema, sino que debemos ponernos metas espirituales. ¿Qué voy a hacer este año? Y para poder, ¿cierto?, servir al Señor, hay que estar preparado para poder servir, ¿cierto?, de buena manera. Entonces, nos estamos alimentando de manera correcta. Nos abstenemos de lo que nos sirve, nos preocupamos de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que conversamos. ¿Descansamos en Dios o estamos afanados? ¿Tenemos meta espiritual? ¿Estamos creciendo en el Señor? Como les dije, probablemente el crecimiento espiritual hemos escuchado muchas veces. Pero a la luz de nuestras vidas, muchas veces necesitamos oír esto una y otra vez. Y muchas veces el crecimiento de nuestra vida no sirve. El desafío es entonces a tener ese plan de entrenamiento espiritual y crecer para el Señor. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, buen Dios, por esta tu palabra. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Gracias, Padre, porque tu palabra nos habla, porque tu palabra es viva y eficaz. Y en ella, mi Dios, encontramos esta llave maestra, mi Dios, para el crecimiento espiritual. Padre, que mi deseo y el de mis hermanos sea, como decía el salmista, llamar tu ley y que ella sea nuestra meditación todo el día. Padre, aumenta nuestra fe para poder descansar en ti, para saber entregar nuestras cargas y nuestros afanes confiando que tú tienes todo poder